Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Desde su canal La Voz de María comenzamos el programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que les bendiga todo, y comenzamos inmediatamente en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, vamos a hablar hoy sobre las consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios que el impío piensa que su culpa no será descubierta ni aborrecida. El impío piensa que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Sin embargo, va a decir el Señor que nada se hace tan escondido que no llegue a saberse. Dice, al final todo saldrá a la luz pública. Hoy se habla mucho de lo que es la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Dice Santo Tomás de Aquino, Dios es bueno, pero además Dios es justo. Y la justicia, según Santo Tomás, es darle a cada uno según lo que merece, según lo que corresponde. En las Sagradas Escrituras vemos nosotros ya desde el principio, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 14 y siguiente, después del pecado, vienen como la retribución, ¿verdad?, del pecado, es decir, las consecuencias de aquellos que han pecado. Entonces, ¿quiénes pecaron? Bueno, está la serpiente que hizo caer a Adán y Eva. Entonces dijo Yahvé Dios a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Y bueno, está la promesa también a la serpiente de que una mujer le aplastará la cabeza. Es decir, la serpiente, por haber provocado a nuestros primeros padres, tiene una sentencia de parte de Dios. Versículo 15, es decir, capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 15, a ti una mujer te aplastará la cabeza. Entonces le dijo a la mujer, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y dará luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Castigo por el pecado. Al hombre le dijo, por haber escuchado a la mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita seas, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Es decir, vienen las dificultades. Y hay una cosa importante también. Recordemos que cuando Dios le dice a Adán, mira Adán, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que pasó? Adán le dice, bueno, esa mujer que tú me diste, decir, la culpa la tiene el otro. Adán piensa a lo mejor que la culpa, es decir, las consecuencias la pagará la mujer. Pero a Adán eso no le sale, ¿verdad? Aunque él echa la culpa a Eva, él también va a pagar. Y también, Eva, ¿y qué pasó? Bueno, la serpiente que anda por ahí me tentó. Es decir, ellos piensan que con eso ellos como que se quieren lavar la mano echándole la culpa al otro, ¿verdad? En el pecado, cada uno tiene sus, como que cada quien tiene su culpa y cada uno paga por su culpa. Cuando uno va, por ejemplo, el capítulo 21 del primer libro de los Reyes, ¿qué encontramos ahí? Encontramos a una pareja de esposos. Esta pareja de esposos eran el rey Acaz y su esposa Jezabel, que es un texto bíblico que lo hemos leído
hace un tiempo. Y resulta que el rey Acaz y su esposa, la esposa de Acaz, no era una mujer yavista, es decir, no era mujer que creía en Yahvé, ella creía en los Baales, era de esa religión, si podía decirse, aunque esta dimensión de los Baales tenía una dimensión satánica en cuanto se hacían cultos ofrecidos a esos dioses, al dios Baal o a los Baales, que eran sangrientos, y por eso se considera satánico. Se rendían cultos en los cuales se le ofrecían personas humanas que se sacrificaban. Y entonces resulta una historia en el cual el rey Acaz, que tiene de todo, es el rey, pero ve una tierrita y le gustó esa tierrita, y entonces va donde el dueño y le dice: ay, mira, esa tierrita tuya tan bonita que es, y entonces yo la quiero. Dice el Nabot, que es el dueño de la finca, dice: no, yo no la puedo vender porque eso es una herencia de la familia, y entonces hay como los sentimientos involucrados ahí, y entonces algo sentimental no se puede, yo no te la puedo ceder, no te la puedo vender. El rey se va a su casa y entonces le dice, se pone triste, deprimido, porque no tenía, un hombre ñoño el rey, ¿verdad? Que tiene todo lo que quiere. Ante esta negativa de Nabot, se pone triste. La mujer lo ve así, le pregunta el motivo y él le explica y le dice la mujer: y te va a poner triste por eso, no te preocupes, déjame eso a mí. Y entonces la mujer manda busca testigos falsos que digan que él maldijo a Dios, que maldijo al rey, y entonces mataron a ese hombre inocente, a Nabot. Y entonces viene la mujer muy contenta: mira, ya hice desaparecer a Nabot, ahí está la tierrita, ande, ya eso es tuyo. Pues el rey mandó a buscarla, pero ahí vino la voz de Dios sobre el profeta y le dice: mira, anda el profeta Elías, anda donde Nabot, porque Nabot y la mujer han hecho algo muy malo. Y resulta que cuando viene el profeta Elías y enfrenta a Nabot: mira, Nabot, tú lo hiciste muy mal lo hiciste. Por eso yo te digo, dice el profeta Elías al rey Acaz, le dice: mira, por haberte compuesto con tu esposa para matar a un inocente, a Nabot, ¿tú sabes qué te va a pasar? Dice: los perros van a lamer tu sangre y tú vas a morir de mala manera. Tú vas a morir de muy mala manera. Entonces dice Ahab a Elías: me pillaste, es decir, me descubriste, es decir, piensa él que hizo lo malo junto con su esposa, esto no lo va a saber nadie. Dice: me descubriste. Sí, le dice el profeta, porque te vendiste para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé, yo acarrearé sobre ti la desgracia. Dice: barreré todo tras de ti, haré que desaparezca todos los varones de la casa de Ahab, ya sean esclavos o ya sean hombres libres, ya que provocaste la cólera de Dios. Provocaste la cólera de Dios y por eso tú vas a pagar. Y una de las cosas en la Biblia es como tú no tener descendencia. Tú no tener descendencia. Esa es la desgracia más grande. Por eso el premio más grande se lo dio Dios a Abraham, que le concedió en su vejez a alguien, a su hijo Isaac, que le diera una descendencia. Y entonces el profeta Elías le dice a Camira: tú no tendrás ninguna descendencia porque todos tus hijos van a morir y van a morir de muy mala manera. Y dice: también hubo una palabra de Yahvé respecto a Jezabel. Dice: los perros se comerán a Jezabel al pie del muro de Jezreel. Aquel de la casa de Ahab que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muere en el campo
será comido por los pájaros del cielo. Es decir, oigan bien, ustedes hicieron lo mal hecho, mataron a Nabot para quitarle su tierrita, un abuso de poder. Y eran los reyes, el rey Acaz y la reina Jezabel. Dice, pues mire, ustedes van a morir de muy mala manera y ustedes ni siquiera tendrán un funeral digno, porque el que muere en la ciudad se lo comerán los perros y los que mueran en el campo se lo comerán los pájaros. ¿Y qué sucedió? Que el rey Acaz se arrepintió, se convirtió. Y Dios le dice a Elías, ¿te das cuenta que se está arrepintiendo? Pues a ese va a morir, vamos a dejar que muera tranquilo, vamos a darle un tiempo de gracia, ¿verdad? Pero después que él muera, entonces pagarán los demás. ¿Y cómo murió la reina Jezabel? Jezabel fue, la tiraron de encima de un edificio muy elevado, de una ventana, y cayó a explotar. Y vinieron los perros, y pasaron los caballos y la pisotearon, y vinieron los perros y se comieron los demás. Cuando dijeron vayan y entiérrenla, resulta que ya nada más quedaban las manos, quedaba el cráneo. Es decir, una cosa espantosa que hasta a mí me da cosa, ¿verdad?, leer eso, ¿verdad? Es decir, tú no tendrás ni un funeral digno. Entonces, esa es la sentencia, se cumple la sentencia de Dios. Se cumple la sentencia de Dios. Y hay que decir una cosa, Acaz se arrepintió, ¿verdad? Y por eso ya muere de viejo y esas cosas. Pero la reina, Acaz murió en su cama, pero la reina que no se arrepintió, y sobre todo que la reina, además de organizar todo esto, la matanza de Acaz, fue quien persiguió a Elías. Esa mujer tenía una furia contra Elías porque Elías fue designado por Dios, el gran profeta, el padre del profetismo es Elías. Y entonces, ¿cuál era el papel de Elías? El papel de Elías era manifestar ante el pueblo que había un solo Dios y destruir todos esos ídolos a Baal y destruir esa falsa religión. Y entonces, pero la cabeza de todo eso era la reina, porque ella era de Asiria, ella era pagana, ella no creía en Dios, ¿verdad? Y se negó a arrepentirse de lo malo que había hecho, por eso murió de muy mala manera, arrojada de una ventana de un edificio muy alto, su cuerpo se explotó, vinieron los caballos y lo pisotearon, y hasta los perros se comieron su cuerpo, una cosa muy triste. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando nosotros de cómo Dios es bueno, Dios es buenísimo, pero también toda la Biblia se repite, hay una tendencia que el pecado, esos pecados graves, tienen sus consecuencias. Todo pecado grave tiene sus consecuencias. Miren, cuando uno va al libro del profeta Jeremías, ¿quién era Jeremías? Jeremías de pequeño, pues vino el Espíritu de Dios y despertó en él el espíritu de profeta. Jeremías fue un profeta desde pequeño que denunciaba, ¿verdad?, las infidelidades de Dios, ¿verdad? Él denunciaba las injusticias y denunciaba el pecado del pueblo. Pero no solamente denunciaba el pecado del pueblo, sino también que él profetizaba y le decía, miren señores, arrepintámonos, apartémonos de toda maldad, hagamos el bien y caminemos según Dios nos manda, porque si no lo hacemos así, ustedes saben qué sucederá, vendrá la desgracia. Y cuando en el capítulo 5 del libro de Jeremías, le dice Dios a Jeremías, comunica esto a la familia de Israel y que lo escuche la gente de Judá. Oye, pueblo estúpido y tonto. Oigan bien, la palabra de Dios, ¿verdad? A través del profeta Jeremías, dice Dios, que lo escuche la gente de Judá. Oye, dice Dios a través del profeta Jeremías, oye, pueblo estúpido y tonto, que tiene ojos y no ve,
y tiene orejas y no oye. A mí no me temen, dice Dios, a mí no me temen, ni tiemblan delante de mí. Es decir, el Dios descubre una cosa: el pueblo no tiene el santo temor de Dios. El pueblo no tiene el santo temor de Dios. Y entonces le dice: ustedes no tiemblan ante mí, no tienen temor ante mí, no tiemblan delante de mí. Es decir, como una actitud de indiferencia ante Dios tiene el pueblo. Pero este pueblo, cuyo corazón es traidor y rebelde, me ha vuelto la espalda y se ha marchitado. Se está marchitando poquito a poquito porque me ha vuelto la espalda. Dice, sin que les temamos, dice Dios, temamos le dice el profeta Jeremías, inspirado por Dios, temamos a nuestro Dios, temamos a Yahvé para que nos mande la lluvia. Es decir, ya el pueblo se da cuenta, el profeta se da cuenta que hasta la sequía, la desgracia, la rabalización, cuando nos apartamos de Dios, como que todas las desgracias nos vienen encima. Y cómo cuando se sigue a Dios y obedece a Dios, cuántas bendiciones, cuántas bendiciones. Dice, ustedes, dice Dios a través del profeta, el pueblo de Israel, que tenía una tendencia, y era que cuando le iba bien económicamente, se olvidaban de Dios. Y dice, se han hecho importantes y ricos. Ay, somos un pueblo importante y somos ricos. Dice, se ven gordos y macizos, ¿verdad? A la gente se le ve el bienestar. Cuando usted ve a una gente pasando hambre, pasando necesidad, usted lo ve, ¿verdad? Se le ve la rabalización, se le ve pobre, se le ve flaco, ¿verdad? Pero ellos se ven ricos e importantes y se ven gordos y macizos. Y ya no salen, pero ya no saben este pueblo distinguir el mal. Ya no saben distinguir el mal. No saben lo que es justo e injusto. Es decir, cuando la gente pierde la conciencia moral, que le da lo mismo, lo bueno que lo malo, lo justo e injusto. Dice, no respetan el derecho de los huérfanos, ni defienden la causa de los pobres. Los huérfanos y las viudas se mencionan en la Biblia porque cuando el padre de familia moría, todo pasaba al hijo varón mayor. Por eso se menciona tanto los huérfanos y las viudas. Y dice, no me vengaré de una nación como esta. Esa es la pregunta que se hace Dios a través del profeta. No me vengaré ante el pecado tan horrendo que ustedes están cometiendo. Algo espantoso y horrible le vendrá a ustedes. Algo espantoso y horrible vendrá sobre ustedes. Es decir, no se descuiden. Es decir, porque la gente le va bien, ahí estaban bien, ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos rezar, estamos muy bien. Pero recordemos aquel pasaje del hombre que dice Jesús, de aquel que tuvo una cosecha enorme. ¿Y ahora qué haré? Ay, ahora que yo estoy tan bien, haré almacenes grandes, enormes, yo almacenaré toda esa riqueza y yo viviré bien. Yo estoy viviendo la buena vida. Dice, pues no seas tonto, mi hijo, piensa en la muerte, que esta misma noche vendrá. Dice, en el capítulo 6, estamos leyendo del libro de Jeremías, como se saca agua de un pozo, así brota de ella la maldad. Dice, como brota el agua de un pozo, de este pueblo brota la maldad. Oigan qué bien, eso es lo que Dios ve y denuncia a través del profeta Jeremías. Allí solo se oye hablar de violencia, de injusticia. Mis ojos están siempre viendo los golpes y el maltrato. ¿Verdad? Hoy nosotros estamos viendo, asistiendo a una época donde barrimos a Dios, dice el padre Loring, utiliza esa imagen, barrer a Dios. Es decir, Dios está en mi casa, déjame barrerlo. Está en la sociedad, ¿verdad? Ese Dios, vamos a barrerlo, saquémoslo, ¿verdad? Empujemos a Dios fuera, vamos a quedarnos sin Dios. Y dice el padre Loring, ¿y qué vemos fruto de
de la ausencia de Dios, ¿verdad? Toda esta desgracia que estamos viviendo, toda esta violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia en las calles, los atracos, los robos. Y a mí particularmente, cuando yo oigo decir que los robos y los atracos es porque falta trabajo, es porque la gente está pobre. Oigan eso, la gente roba, la gente mata, la gente atraca, la gente delinque, se mete a delincuente, porque ellos son pobres, porque por la pobreza. Pero ¿y la corrupción que tenemos y que hemos tenido por tiempo, verdad, en nuestros países, a nivel gubernamental, todas esas cosas que salen a la luz pública y las que no salen? La gente, verdad, que entra pobre a un puesto y sale ya ustedes saben cómo, ¿verdad? ¿Es porque son pobres? No, es porque les falta Dios. Y yo recordaba, cuando yo era pequeñito, conocí una familia muy religiosa. Era una señora, había quedado viuda, como con 8 o 10 muchachos. Tiempos muy difíciles, una casita sumamente pobre. Y en aquellos tiempos que era todo difícil, muy, muy difícil, hasta conseguir la comidita, ¿verdad? Y esa viuda con todo ese muchacho pasando la 1001, pero esa señora rezando con sus hijos siempre. Y esa señora camino a la iglesia todos los domingos. Y resulta que en esa casa, una casa muy pobre, pues aparecía viverito para comer vacío, sin grasa, ¿verdad? Sin ningún tipo de acompañamiento, ¿verdad? Para comerse la yuquita, la batatica y los platanitos. Y resulta que había una mata de coco en la tierra de al lado y esa mata de coco se inclinó y resulta que los cocos cuando caían en el patio cerca de la casita de esa familia pobre. Pero el tronco estaba del otro lado, en una tierra que no era de ellos. Y cuando caía un coco, los muchachos se ponían muy contentos para comerse los platanitos con coco, con un coco seco, imagínense. Ellos para eso era como un manjar. Pero la señora, oigan bien, cogía el coco que había caído de la mata y lo tiraba para el otro lado. Le decía a mis hijos, no podemos comernos ese coco, no lo podemos comer, porque ese coco no es nuestro, no nos pertenece. Le decía la mamá a los hijos. Y seguían comiéndose su platanito vacío. Es decir, ese coquito seco, ni eso se comía. Imagínense, y esos muchachos criados en la iglesia, criados en oración, eran gente muy pobre. Pero esos muchachos, ni ese coquito que caía de la mata se lo comían, porque eran gente honesta, porque tenían a Dios. Es decir, que esa teoría, es que somos pobres y entonces por eso robamos, y por eso matamos, y por eso somos delincuentes, y por eso atracamos, y por eso, señores, no seamos tontos. Es decir, es que nos falta Dios. Dice, a mí me encanta este pasaje bíblico, capítulo 6, versículo 15 del libro de Jeremías, dice, deberían avergonzarse de las abominaciones y acciones que cometen, deberían avergonzarse, pero han perdido la vergüenza y ni siquiera se ponen colorados por eso. Es decir, cuando la gente tiene conciencia y ve algo horrendo, se le enrojiza la cara. Ustedes ya perdieron la vergüenza, ya nada le dice nada. Debieran avergonzarse, y lo que dice Jesús, dice que llegarían épocas donde la gente se jactaría de cosas que le debieran dar vergüenza, ¿verdad? Una madre con pancarta en mano, una mujer pidiendo que le den leyes para matar a su hijito que tiene en el vientre, ¿verdad? Cómo se jacta ya del pecado, de las abominaciones, de las inmoralidades. Se pierde todo cuando cuando apartamos a Dios. Y entonces, escucha, tierra, mira el castigo que voy a dar a este pueblo, dice Dios ante la situación, como fruto de su rebeldía, pues no quieren hacerme caso cuando les hablo, cuando les invito a hacer el bien.
Y entonces hay un pasaje bíblico, dice, miren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes. Mejoren su proceder y sus obras, y yo me quedaré con ustedes, dice el Señor. No importa lo que haya pasado, arrepiéntanse y yo estaré con ustedes en este lugar. No confíen en palabras mentirosas como esta. Miren el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. La gente cree, tenemos el templo, ya no importa lo que hagamos, Dios nos va a bendecir, dice Dios. No, no es así la cosa, no. Y esta oración, para finalizar esta primera parte, dice, así dice Yahvé, que no se alabe el sabio por su sabiduría, ni el valiente por su valentía, ni el rico por su riqueza. Quien quiera alabarse, que busque su alabanza en esto, en tener inteligencia y conocerme a mí. Yo soy Yahvé, y mi obra en la tierra no es más que bondad, rectitud y justicia. Estas son las cosas que me gustan, dice Yahvé. Decir, no crean ustedes en bobería. El que se jacte, como dice la palabra de Dios, que se jacte en Dios y en la sabiduría que nos da en Jesucristo. Usted conoce a Dios y tiene a Dios, usted es un sabio. Usted no tiene a Dios, no tiene la sabiduría de Dios, usted es un bruto. Vamos a una pausa y volvamos en la segunda parte de este programa, La Vida en Cristo. Adelante. Bueno, hermanas y hermanos, aquí retornamos a esta segunda parte y final de este su programa La Vida en Cristo, donde estamos viendo en la historia de salvación, en la historia bíblica, cómo siempre el pecado tiene sus consecuencias. Jeremías fue un profeta de Dios que le advertía al pueblo, miren, arrepintámonos, o si no veremos las consecuencias de nuestro propio pecado, del pecado del pueblo. Y no le pusieron asunto. Finalmente vino Nabucodonosor con un ejército de Babilonia y acabó. No quedó piedra sobre piedra. Destruyeron el templo, mataron mujeres y niños. A los hombres que podían trabajar se los llevaron como esclavos. Ahí estaba Jeremías, ahí estaba Daniel, que era un jovencito, y cuentan, ¿verdad? La Biblia cuenta la historia, esa historia trágica, y resulta que fue ya después en Babilonia, en el destierro, cuando estaban como esclavos. Ay, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nos ha venido esta desgracia? Ay, es que no nos llevamos de lo que nos decía Dios a través de los profetas y de Jeremías. Hemos pecado contra Dios, pero ya había pasado, ¿verdad? Dios le advertía, arrepiéntanse, conviértanse, hagan el bien y yo les perdonaré. No quisieron, vino la desgracia. Hay dos libros en la Biblia, pero sobre todo el libro de las Crónicas, que narra momentos muy difíciles de la historia de Israel. Momentos muy difíciles de la historia de Israel. Historia sobre todo de intervención, es decir, de cómo ejércitos enemigos los saqueaban y mataban gente en cantidad, ¿verdad? Y por ejemplo, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 24, del 17 al 25, dice, cuando murió Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse ante el rey y éste siguió sus consejos. Se olvidaron del templo del Señor. Ya el templo como lugar de oración y de dar culto a Dios, ya eso desapareció. Y dieron culto a las estelas, a los ídolos, es decir, se apartaron de Dios. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. Les envió profetas para que se convirtieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Vinieron los profetas de parte de Dios, ellos siguieron igualito. Eso no nos importa, ¿verdad? Cuando el hombre se pone duro y viene la indiferencia frente a lo sagrado. Entonces el Espíritu de Dios
revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyadá, que se presentó ante el pueblo y les dijo: esto dice el Señor, ¿por qué no cumplen los preceptos del Señor? Van al fracaso. Oigan bien lo que le dice el profeta Zacarías: ustedes van al fracaso, van a fracasar. ¿Por qué? Por ponerle asunto a los mandatos de Dios que le comunica a través de los profetas. Dice: han abandonado el Señor y Él les abandonará a ustedes. Ustedes han abandonado al Señor Yahvé, y Yahvé les va a abandonar a ustedes. Pero ellos conspiraron contra él y lo apedrearon en el atrio del templo por orden del rey. Apedrearon, oigan lo que hizo el pueblo, en lugar de oír, se pusieron rebeldes, apedrearon al profeta Zacarías en la explanada del templo. El rey Joás, sin tener en cuenta el bien que le había hecho Jehoyadá, mató a su hijo Zacarías, que murió diciendo: que el Señor te lo tome en cuenta. Oiga, así murió el profeta Zacarías, apedreado, ¿verdad? Después de predicarle al pueblo la palabra de Dios, lo que hicieron fue que lo apedrearon en el atrio del templo. Al cabo de unos años, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, penetró en Judá hasta Jerusalén, mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. El ejército de Siria no era muy numeroso, pero el Señor le entregó un ejército enorme, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se vengaron de Joás. Al retirarse los sirios dejándolo gravemente herido, sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote de Jehoyadá, es decir, para vengarse de la muerte de Zacarías, que lo mataron a pedrada en el templo. Lo asesinaron en la cama y murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes, ¿verdad? Así murió Joás. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Es un episodio y lo dice. ¿Por qué le pasó eso? Por hacer caso omiso a la palabra de Dios. Pero hay otro texto bíblico que lo leemos también en estos días, y es del libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17. Dice: en aquellos días Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. Un ejército metido durante 3 años que no lo dejaba ni respirar, sometido a esclavitud, haciendo el pueblo lo que el ejército sirio decía. El año 9 de Oseas, el rey de Asiria, conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Halac, junto al Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. ¿Por qué sucedieron estas cosas? Aquí lo dice. Esto sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón, rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos, y que introdujeron los reyes que ellos se habían nombrado. El Señor había advertido a Israel y a Judá por medio de los profetas y videntes: volveos de su mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Dios le había advertido así: apártense del mal, mis hijos, porque si siguen por el camino del mal,
le va mal. ¿Por qué? Porque del mal solamente se saca el mal y del bien solamente se saca el bien. Pero el pueblo, ante las advertencias de Dios, no hicieron caso, sino que se pusieron tercos. Oigan, se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que habían hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que los arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Eso significa mucho, que solo quedó la tribu de Judá. Por eso el pueblo de Israel se llama el pueblo judío, es decir, por ser descendiente de Judá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas tribus conformaban el pueblo de Israel? Eran 12 tribus. Eran 12 tribus. Es decir, Israel tuvo 12 hijos, Jacob tuvo 12 hijos. Y cada uno de ellos pues conformó una tribu. Y eran miles y miles y miles y miles descendientes de cada tribu. Sin embargo, el asedio de los asirios y después de Babilonia fue tan grande, es decir, lo que Dios permitió por el pecado del pueblo fue tan horrendo y terrible que desaparecieron 11 tribus. Oigan, desaparecieron las otras tribus y solo quedó la tribu de Judá. ¿Por qué? Dice, esto sucedió porque sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que ese que les había sacado de Egipto, es decir, fue un pueblo malagradecido. Y vinieron los enemigos, y a pesar que los enemigos no eran tan fuertes, Dios permitió que lo vencieran, que lo arrasaran y que lo destruyeran, ¿verdad? Claro, ya el pueblo destruido, entonces, ay, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos así? Es que nos hemos alejado y nos hemos apartado de Dios. Pero miremos una cosa, voy a terminar con este pasaje bíblico del libro de los Reyes en el capítulo 19. ¿Qué sucede? Oigan bien, no importa el pecado que haya cometido un pueblo, una nación, una comunidad, no importa si se convierte y se arrepiente. Oigan, el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 19. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria, envió un mensajero a Ezequías. Sennacherib era rey de Asiria y Sennacherib era rey de Israel. Y dice Sennacherib, el rey de Asiria, mira a Ezequías, mira, tú que eres rey de Judá, que no te engañe tu Dios. Yo he asediado a muchísimos pueblos y lo he vencido y yo le he ganado. Y ahora voy a destruirte, voy a destruir tu pueblo. Y entonces Ezequías, que oyó eso, ¿verdad? Esa amenaza de Sennacherib, ¿qué hizo Ezequías? Una actitud de humildad. Ezequías tomó la carta que le habían mandado de amenaza y se fue al templo. Y rezó así a Dios: Señor Dios de Israel, sentado sobre querubines, tú solo eres Dios. Es decir, el rey reconoce que solamente Yahvé es Dios. Tú solo eres Dios de todos los reinos del mundo. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Sobre tus ojos, Señor, y mira. Escucha el mensaje que ha enviado Sennacherib, rey de Siria, para ultrajar a tu pueblo y para ultrajarte a ti, Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiria han asolado todos los países y sus territorios. Han quedado todos sus terrenos, porque no son dioses, sino hechuras de manos humanas
esos a quienes han servido esos pueblos y los han frustrado. Ahora, Señor Dios nuestro, dice el rey, sálvanos de tu mano, para que sepan todos los reinos del mundo que tú solo eres Señor, solo tú eres Dios. Entonces, así oró el rey. ¿Y qué sucedió? Aquella misma noche, oigan bien, después de esa oración, aquella misma noche, salió el ángel del Señor e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. Por la mañana, al despertar, los encontraron ya cadáveres. Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive y se quedó allí. Y el pueblo se salvó. La pregunta, oigan, ¿de cuánto era el ejército? 185,000 hombres. Y el rey no dijo, yo tengo fuerza, yo tengo poder, yo lo destruiré. Se fue al templo a orar. Y orando y pidiéndole a Dios que interviniera, Dios destruyó ese ejército sirio, ¿verdad? 185,000 hombres, y los poquitos que quedaron con el rey, con Sennacherib, tuvieron que retirarse. El pueblo se salvó. ¿Qué salvó al pueblo? La actitud humilde de un rey. Mientras uno tenga presidente que recen, gobernantes que oren y gente que confía en Dios, hay futuro, ¿verdad? Todo desaparece y todo se acaba cuando hay gente que oren. Pero miremos nosotros la situación del pueblo de Israel cuando Jesús viene, el pueblo judío. Jesús viene a instaurar el reino, a proclamar el reino de Dios. ¿Y qué sucedió? Que Jesucristo, para ser creíble el evangelio, ese mensaje que él trae, Jesucristo hizo grandes signos y milagros. La resurrección de Lázaro, después de 4 días, ¿verdad? Después de 4 días de difunto, con 5 panes y 2 peces, da de comer a una multitud de más de 10,000 gente, porque solo hombres eran 5,000 y sin contar mujeres y niños. Jesucristo que caminó sobre las aguas, Jesucristo la pesca milagrosa, Jesucristo que sanó tanta gente, ¿verdad? Y Jesucristo pensó, bueno, ante tanto milagro y tantos signos, esta gente se van a arrepentir, se van a convertir. Sin embargo, en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 41 y siguiente, dice, al acercarse y ver la ciudad, Jesús, es decir, Jesús, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Eso en el Monte de los Olivos, que ahí precisamente está lo que se llama la Basílica de las Lágrimas, ¿verdad? De donde se ve la ciudad entera de Jerusalén. Jesucristo vio el templo que existía cuando eso. Entonces vio la ciudad. Y Jesucristo lloró. Ahora, ¿por qué lloró Jesús? Dice, Jesús llorando dijo, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trinchera. Oigan bien, Jesús llora de impotencia siendo Dios. ¿Y cómo Jesucristo siendo Dios llora de impotencia? Dice Carraner, frente a la libertad humana ni Dios puede, porque Dios decidió hacer al hombre libre. Y entonces Jesucristo, que había predicado tanto, siente impotencia. Dios sintió impotencia. ¿Impotencia de qué? Frente a un pueblo con un corazón tan duro, oigan bien, que no había palabra, no había ninguna acción, no había ningún milagro que moviera esos corazones. Y Jesús, viendo un pueblo tan testarudo, lloró de impotencia al ver que no se arrepentían ni se convertían.
Y dice, vendrán días. Aquí viene una cosa fuerte que lo voy a explicar. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras. Jesús hace una profecía que sucedió y se lo voy a explicar. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados, te estrecharán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué le va a suceder esta desgracia al pueblo de Israel? Dice, porque no has reconocido el tiempo de la visita de tu Dios. Eso dijo Jesús. Es decir, estamos ubicados aquí, este capítulo 19, alrededor del año 33, ya no muy lejana de la muerte de Jesús, no muy lejano a la muerte de Jesús. Jesús lloró y de impotencia y le dice, caramba, mira, por tú no haberme reconocido como tu Dios, no haberte convertido ante mi mensaje, te llegará la desgracia. Un día, dice Jesús, y lo describe así, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trinchera. Eso sucedió, lo que Jesús dice aquí, eso sucedió unos 37, 38 años después de él haber hablado. ¿Qué sucedió? Israel era colonia del Imperio Romano y resulta que los romanos se metieron con lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, que era el templo. Ellos, los romanos, pues sacaron cosas sagradas del templo y metieron cosas paganas, ¿verdad? Ellos profanaron el templo y querían destruir la religión. Entonces los judíos se levantaron en guerra. Y entonces la ciudad de Jerusalén es una ciudad que tiene un muro. Pues esa ciudad, la capital de Israel, Jerusalén, pues eso se llenó de gente. Ahí está el templo también. Todos los judíos vinieron, todos ortodoxos, esos que tenían una fe grande, y se instalaron dentro de la ciudad y cerraron las puertas. Afuera de la ciudad estaba el Imperio Romano. Hubo en un primer enfrentamiento, pues los judíos ganaron. Pero en eso Nerón, que gobernaba Israel, mandó un gran ejército y rodeó la ciudad de Jerusalén. La rodeó. Había un general llamado Tito, que era quien dirigía esa expedición, ese ejército, un ejército romano impresionante. Pues ese asedio duró alrededor de 3 años. El pueblo lleno de gente y alrededor los enemigos, los romanos, que querían conservar el templo. El templo era la construcción más majestuosa que había en toda esa zona de Medio Oriente. Pero en el año 70, bueno, en ese periodo, ellos cortaron todo suministro. Ya no entraba agua a la ciudad, le cortaron el suministro del agua, le cortaron el suministro de la comida. Y hubo cosas muy horrendas, ¿verdad? Hubo mujeres locas, ¿verdad? Sin juicio ya, del hambre que tenían, mataron sus hijos. Hubo una que mató su niñito, se comió la mitad en la mañana y la mitad en la tarde. Son de las crónicas tristes, ¿verdad? Después se armó la pelea. Y ya el pueblo, debilitado por el hambre y por la sed, y afuera los romanos mataban a todos los judíos. Dice que en el templo había un lugar donde habían más de 5,000 niños ahí, y esos 5,000 niños también fueron pasados a cuchillo. Es decir, Jesucristo predice eso que sucedió en el año 70, que fue el inicio de que desapareciera el Estado de Israel,
que termina de desaparecer definitivamente en el año 135, cuando los últimos judíos fueron sacados, ¿verdad?, de ese territorio. Y entonces los romanos se hicieron de todo Israel y le pusieron por nombre Palestina. Pero murieron miles, dicen que cientos de miles murieron en esa batalla. Y la sangre corría por los caminos, por las calles de Jerusalén, como cuando llueve mucho y el agua viene. Un sangrero, la sangre el pueblo se cubrió de sangre. Jesucristo lo predijo 38 años antes. Y Jesucristo dice, ¿por qué te van a suceder esas cosas? Porque no reconociste la llegada de tu Dios que te trae la salvación. Es decir, siempre rechazar a Dios, apartar a Dios, sacar a Dios de nuestras vidas, de eso no queda nada bueno. Dice el padre Loring a propósito de España, de esos pueblos que se apresuraron, de los primeros pueblos, ¿verdad? Que podemos sin Dios, nosotros no queremos nada con Dios, somos un pueblo muy civilizado. Y ya en los años 80 era un pueblo ateo, ¿verdad? España, y cómo ha crecido en toda Europa, y donde se sustituye a Dios por todas estas cuestiones de antimorales, antiética, anticristiana, antirreligiosa. Y dice el padre Loring, ¿qué tenemos nosotros en nuestra sociedad? Después que hemos apartado a Dios, después que hemos sacado a Dios de las escuelas donde no se lee la Biblia, de nuestros hospitales, ¿qué tenemos? Violencia, violaciones, atraco, robo, matanza, la violencia intrafamiliar, es decir, el desasosiego. Se ha perdido la confianza del hombre en el hombre se convierte en un lobo para el otro hombre, nos vamos destruyendo los unos con los otros. Es decir, sacar a Dios de nuestras vidas siempre acarrea situaciones muy de ruina para el ser humano. Pidamos a Dios, hermanas y hermanos, que nosotros volvamos a Dios. Que volvamos a Dios. Estamos en tiempo muy difícil de la historia. Nos estamos alejando de Dios y se va implementando toda la desgracia y toda la arrabalización y toda la inmoralidad y todos estos movimientos que quieren destruir la familia, quieren destruir el orden moral, quieren destruir el cristianismo, y eso va creciendo. Esas cosas van creciendo. Entonces, no nos quedemos sin Dios, volvamos a Dios. Y recordemos y tengamos esa actitud del profeta que dice, ¿cómo se llama? Que dice, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Verdad? Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. No lo digamos de palabra, digámoslo con nuestras vidas. Bien, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos sostenga con la gracia de su Santo Espíritu y con la fuerza de la Santísima Trinidad y la sabiduría de lo alto. Y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con Radio María, con la voz de María, que es su mejor compañía. Pasen buenas noches.